Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 9 y el día de hoy tengo como invitado a mi estimado amigo Eric Reynoso. Y vamos a hablar acerca de un proceso en la Inquisición que tuvo Juan de Monroy. Y sin más preámbulo, aquí mi estimado amigo Eric Reynoso. Hola Eric. Hola Jorge. ¿Qué tal? Oye, ¿Cómo pues estás? qué gusto estar otra vez aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. ¿Qué Oye, tal? pues bastante interesante lo que, pues del video anterior, lo que mencionaste acerca de, pues La esa crítica. generalización que hay en los Altos de Jalisco, ¿sí? De los salteños, ¿no? Que todos son judíos, o sea, que a Nueva Galicia llegó una cantidad tremenda, porque así lo pintan, de judíos. Pero eso es una cosa que sabemos que es falsa. O sea, ya lo ha comprobado a través de la CIL, se ha comprobado con la Federación de Comunidades Judías de España, o sea, no hay pruebas como tal. O sea, como decía pues, nuestro amigo Ernesto, pues realmente, ¿quiénes tenemos comprobados? O sea, a los Pacho, a Santiago de Vera y ya. Porque incluso, por ejemplo, de los Machicao hay una carta ejecutoria de Hidalguía. O sea, realmente la sangre judía es muy, muy poca. Y hay algunas excepciones, o sea, tenemos, por ejemplo, algunos que podrían ser antepasados, como ya mencionaste, pero realmente no hay ninguna prueba firme, ¿no? No tenemos ningún documento que lo pruebe. Pues Bueno, realmente, coincido contigo, o sea, existe obviamente la posibilidad de que entre sus ancestros hubiera habido alguno converso, es evidente, ¿no? Pero, y ya que ujú, mencionas, y también Ernesto lo mencionó en una comentario, y también es ya, ese abre otro capítulo acerca de Santiago de Vera. Bueno, corrígeme si estoy equivocado, pero Mariana de Vera, no sabemos en realidad si era hija de Santiago de Vera, o nieta, o sobrina, o sea, es muy complicado eso también, ¿no crees? Porque si son por los Vera no eran conversos, no. Eso es lo correcto, que ¿no? también creo. Ujú, En los protocolos notariales, que ujú, ya has mencionado, pues no, hay información muy confusa. A veces se le llama Mariana de Vera, sobrina de, de Santiago de Vera, que fue presidente de la Real Audiencia de Guadalajara y gobernador de las Filipinas, personaje ujú. sumamente importante. Y en otros se le menciona como hija. Entonces no hay nada claro al respecto, o sea, realmente no tenemos forma de comprobar la afiliación porque también, yo me acuerdo que hace algunos años mencionaste que así como algunos genealogistas en algunas obras a ella la mencionan como una posible hija de Juan de Vera, pues Juan de Vera también fue sacerdote, ¿no? El Sí, hermano Santiago. el hijo de Santiago. Sí, entonces, pues está muy difícil realmente asegurar que Mariana de Vera fuera, más bien, cuál es la relación exacta con el gobernador Santiago de Vera y sobre todo, si realmente tenía sangre judía o no. Porque si es por el lado de los Vera, como bien dices, no tenías una gota de sangre judía. No, los Vera de Aragón, o sea, no, ya no hemos investigado ese linaje y pues es completamente diferente a lo del caso de por la línea paterna de Santiago de Vera, razón por la que él llevó el de Vera, ¿no? Exactamente. O sea, realmente agarró, o bueno, tomó su apellido, tomó el linaje que tenía, que era de cristianos viejos, el que era de hidalgos. Porque o sea, el lado paterno de Santiago de Vera era judío, pero el lado materno era de cristianos viejos. Entonces, por eso es que lo tomó así, por eso se llamó Santiago de Vera. Y caemos a la misma conclusión digamos pues, de que hubo
ancestros entre ellos que fueron conversos y Sí, penitenciados con algún grado y lo que sea. Pero ya los que fueron conversos en muchos niveles ya se casaban ya con cristianos viejos o linajes ya conocidos, se adaptaron, pasaron a Indias, fueron preeminentes y el querer forzar por la porque sí hubo, ¿no? Hubo unos que ya eran como criptojudíos y bajita la mano si se ha encontrado evidencia, pero no era una regla general, eran excepciones. En vez de que como lo pintan ellos, de que era una regla y las excepciones eran los que no lo practicaban, el judaísmo secretamente, y es lo opuesto, ¿no crees? exactamente, totalmente lo opuesto. O sea, estoy Entonces, totalmente de acuerdo contigo. y esto es a lo que nos lleva a este video bien interesante, porque recuerdo cuando me mencionaste acerca de Juan de Monroy y que concluimos que, y tú lo confirmaste, ¿no? No es nuestro ancestro. Estuvo ahí con nuestros ancestros, pero no es, a diferencia de que muchos creíamos, hasta que tú lo resolviste, que por el linaje de los de Brenes y los Saavedra nos llegaba y no es así, ¿correcto? Es correcto, no sé de dónde salió esa información. Sí, sí alguna rama de los Saavedra Guzmán llevan el apellido Monroy Ujú. y podría ser, pero también puede ser que no tenga ninguna relación. O sea, Juan de Monroy fue persona muy principal, fue alcalde, el alcalde más antiguo de las minas de Zacatecas. O sea, tuvo unos cargos sumamente importantes. Coincide con que Antonio Saavedra Guzmán también estuvo en Zacatecas. Entonces, pero todo eso queda en una hipótesis. Todavía no se puede determinar al 100% que Juan de Monroy sea antepasado de los Saavedra Guzmán. ¿Sí? O sea, se podría especular, podríamos aproximarnos, podríamos sugerirlo, pero de ninguna forma asegurarlo, ¿no? O sea, ciencia cierta. Y ahora los Saavedra de Guzmán, que de los cuales sí tenemos ancestría, Uh -huh. nada que ver con los Saavedra de los cuales se unieron a las hijas de Villafañe y todos ellos, ¿no? Y las Alvarado. También esa es otra cosa, está en el aire, porque, bueno, ¿cómo partió todo esto? Porque desde hace algunos años comencé a traerme todos los inventarios de bienes de oficiales que había, pues no solamente en Nueva España, sino también en otras partes de América, para pues verlos, porque a veces pues es cuestión de suerte, porque hay algunos inventarios de bienes que tienen información genealógica, que vienen los cónyuges, vienen los padres, vienen los abuelos, y otros no tienen nada. Sí. Sí, sí. O sea, algunos nada más tienen una hoja Como dices mencionando tú, las cosas que paja. ellos poseían. Sí, o sea, ya no me acuerdo cuál era, pero me dio un poco de coraje. Creo que era uno de los Castro Mesa. Y es una hoja nada más, donde dice, tengo una casa, una cama, y se acabó. Entonces, ok. Fíjate, O sea, no me dice quiénes son tus padres, ni tu esposa, ni nada. sí. Entonces, era al azar, pero hay algunos que son muy buenos. Principalmente, tengo el de todos los Saavedra Guzmán, tengo el de Juan de Monroy, y no viene una conexión como tal. Yo supongo que eso también es hipótesis que vienen de una rama segundona de los Saavedra Guzmán, que pudieron haber acompañado a Antonio de Saavedra Guzmán. Pero también, o sea, quedan muchas cosas ahí pendientes con esa rama como para decir, ¿sabes qué? Esto está al 100% ya, ya unido, ¿no? Es un problema. Bueno, entonces a lo que vinimos es hablar precisamente de ese proceso en el Santo Oficio que le llevaron a Juan de Monroy, ya que él había pasado el examen básicamente de ser familiar del Santo Oficio. Y ahora, para los que no saben exactamente qué era familiar del Santo Oficio, coméntanos, Eric. Bueno, como familiar del Santo Oficio,
pues realmente era un oficial. No necesitaba, curiosamente, ni hidalguía, por eso es que los procesos de limpieza de sangre y de familiares del Santo Oficio no son, eh, se les puede considerar como una prueba de nobleza en caso de Actos que alguien positivos no son. no es un acto positivo, pero sí se buscaba que tuvieran un, pues una limpieza de sangre, ¿no? O sea, que fueran cristianos viejos los que estuvieran ahí. Por lo menos, ¿no? Entonces, por eso es que los Santo Oficio, ¿no? Por lo menos que fueran limpios, porque iban a estar a cargo de, como quien dice, llevar al Santo Oficio procesos y no rumores, sino cargos en contra de personas que realmente habían cometido alguna herejía o estaban casados 2 veces, tenían sospechas de palabras malsonantes. Es que aquí entre paréntesis, ¿no? Se abre esto, la Inquisición no solamente era para buscar judíos, había un rango muy enorme. Entonces, al entrar una persona o ser llevada al Santo Oficio, no necesariamente al ver tú el nombre asumes, judío. Efectivamente, tal como lo dices, realmente el familiar iba a reportar dentro de su jurisdicción, pues los casos, ¿no? O sea, y como bien dices, muchas veces se exagera de que buscaban a los judíos. No, no estaban buscando a los judíos, o sea, realmente podían ser también temas que fueran en contra de la doctrina cristiana. Se revisaban también los libros, se buscaba la aprobación también del Santo Oficio para la emisión de algunos libros. Entonces era una situación más compleja, no era solamente ir cazando judíos, ese no era el objetivo, ¿no? Del Santo Oficio. Ujú. Entonces, eso, pues había varios familiares del Santo Oficio. Por lo general eran gente respetable, gente de buena posición y pues era gente que tenía que ser de plena confianza. Por eso es que el caso de Juan de Monroy pega tanto, Sí. porque se puede asumir que todas las personas que pertenecían al Santo Oficio eran limpios, Ujú. pero en este caso teníamos un judío, solamente un judío, tenía Sí. también sangre mora. Judío moro. Muy, 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 muy interesante. Y habla también de la existencia, obviamente. Y yo hablé de eso. O sea, es evidente que la corrupción, el soborno y el descuido, ¿no? Existía. Ujú. Pero eran casos que eventualmente hay evidencia que se tomaban en consideración una vez que ya había testigos fiables de que algo había pasado mal. O sea, entonces Sí, este proceso que nos vas a compartir y vas a compartir a todos los que nos veamos es una joya para presentar eso que hemos hablado. Y vamos a verlo si nos lo muestras y no lo acompañas. con muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a comenzar. Son varios documentos Ujú. los que pueden ayudarnos a trazar cuál es pues el caso de Juan de Monroy. ¿Qué es lo que pasa con Juan de Monroy? ¿Quién era? Ujú. Principalmente, ¿no? Vamos a empezar. Ujú. Fue un capitán muy eficiente en la Nueva España, en la Nueva Galicia. Tuvo cargos sumamente importantes como regidor más antiguo y alcalde ordinario de Zacatecas. Ujú. Fue notario y familiar del Santo Oficio. Fue escribano real. Estuvo también en la pacificación y reducción de los indios en las guerras chichimecas y también con los tlaxcaltecas. Ujú. Estuvo también encargado de la Real Caja de Zacatecas, fue oficial, eh, encargado de proveer azogue a Fresnillo, también ubicado en Zacatecas. Fue uno de los descubridores de las minas de Sombrerete, porque así lo menciona, perdón, Ujú. no de Sombrerete, de Sierra de Pinos. ¿Qué repinos? O sea, entonces estuvo Parecen como 10 personas. sí, no. Imagínate, alcalde mayor también de Sí, Lagos y de Aguascalientes, y de de Aguascalientes. Teocaltiche. Ajá. O sea, descubridor de las minas de San Luis Potosí, de Pinos, partes de las de Fresnillo, San Jacinto del Peñol Blanco. O sea, realmente
era una persona de plena confianza. Por eso es que yo creo que fueron tantos sus méritos que fue difícil, no, o más bien, fue fácil para muchas personas obviar o no ahondar sobre su propia genealogía. Sí, Todo sí. estaba bien con Juan de Monroy hasta 1622, que Ujú, fue cuando hizo su inventario de bienes, que aquí lo podemos ver. Él ujú, estuvo, bueno, es un inventario de bienes muy largo. Aquí nada más estoy compartiendo la primera hoja para no ujú. Pero irnos ahí demasiado. estipula todos sus cargos que tú estás comentando. Súper interesante. Exactamente, o sea, de Zacatecas. Más adelante menciona que estuvo en Santa María de los Lagos, o sea, una persona sumamente importante, ¿no? Entonces, él estuvo casado, aquí lo menciona, en la Ciudad de México con María Flores. No Ujú. tiene nada que ver con los Flores de la Torre de Nueva No, Galicia ni nada, o sea, ella fue hija de un Hernando Martín y de Catalina Sánchez. Catalina Sánchez. 1500. Exactamente. Súper Y esa interesante. es la situación. Dice que tuvo un hijo legítimo llamado Diego de Monroy. Ajá. Aquí la situación es que no menciona No a María menciona. de Monroy, que en teoría sería la que casaría con los Saavedra Guzmán. Ujú. Entonces, al no tener un comprobante de esa María de Monroy enlazándola con Juan de Monroy, con el capitán Juan de Monroy, pues no Ujú. sabemos si es nuestro ancestro. Sí, queda Lo muy, mencionan muy algunos flojo. autores, sí, pero no he encontrado a la fecha la fuente que diga efectivamente María es hija de Juan. Sí. Entonces, eso queda todavía, queda pendiente, ¿no? Esto También, perdón, esto de Juan de Monroy no recuerdo, y ayúdame, si en Retoños Mariano lo menciona, tal vez en una de esas sí, y como sabemos, o sea, Mariano se confió, porque se necesita, no puedes hacer todo tú, de muchas de las investigaciones de uh, otros, ¿no? Y muchas de las investigaciones de otros, al paso del tiempo, pues han resultado que eran conclusiones o sea, hipótesis y pasaban a través de me la pasó fulano, ya a verse como algo sumamente ya esclarecido y no era así, ¿verdad? así es. Ya, ahorita voy a compartir algo. Ujú. Es la página de Antonio Saavedra Guzmán, no sé si pueda ver Sí. la de, la de Wikipedia. Y Ujú, aquí ocurre algo que hay que tener mucho cuidado porque veo que mucha gente cita a Wikipedia ujú, ujú. y pues muchos la pueden manejar. Sí. ¿Ok? Entonces, muchas Es- veces veo que en Family Search agarran la fuente y dicen, a falta de documentos reales de una partida de bautismo, de un testamento, lo que sea, agarran y colocan Wikipedia como fuente. Hay que checar, hay que ahondar en qué se están basando para decir esas cosas. sí. ¿Sí? O sea, Wikipedia sí es una muy buena fuente de información, pero hay que checar todo lo que ponen. Aquí veamos esto. Juan de Saavedra Guzmán, casado con María de Monroy, hija del minero extremeño Juan de Monroy, que es de quien estamos hablando, Ujú. y De Ciudad María Alcalde, Flores. de Y Santa María de los Lagos, ajá. Sí, sí, todo lo que se dice. aquí alguien, aquí alguien Ajá. nos, en el número 17, para establecer esta afiliación y sobre todo lo de María de Monroy, está citando el inventario de bienes de Juan de Monroy Que que tú nos está en el presentas. Archivo General de Indias. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí se ve, ¿no? Ahí dice Sí, sí, México sí. 262. Ajá, Ok, exacto. ese es el documento que yo tengo, que tú también tienes, donde está el inventario de Juan de Monroy. Y el inventario de Juan de Monroy no dice en ningún lado, no menciona a María Monroy, Ujú. casada con Juan de Saavedra Guzmán. No sé de dónde lo sacaron Sí, y por qué colocan una fuente sin saber. sí. ¿Sí? La O sea, colocan simplemente para... y tú como, pues, como ves la evidencia de que está la fuente, no la tienes, pero pues, es una fuente que existe, tú la citas de nuevo y ahí se puede ir dándose un seguimiento a algo que no está bien.
correcto. Entonces, Qué difícil está. no sé quién haya sido que puso eso, pero lo hicieron con la intención de tratar de justificar un enlace con un documento que no menciona esa afiliación. Ujú. Qué Pero difícil. bueno, Sí. sí, hay que tener cuidado realmente con Sí, o sea, con lo que ahí está. ya hacen una página perfecta en donde agregan otras cosas que sí son ciertas, entonces hay elementos que no podemos comprobar porque no tenemos el documento, citan un documento existente, lo tienes tú, lo ves y no aparece ninguna de las cosas que supuestamente deberían de aparecer en el documento. No, porque lo que menciona es esto, fíjate, Sí, donde tuvimos un hijo legítimo llamado Diego de Monroy, ajá, ¿ok? sí, ¿Ok? Pero no mencionan a de Monroy y no mencionan a sí, los al cual Saavedra. dieron Entonces, estudios y se entró en el de religioso, ¿no? El convento de la Orden de Santo Domingo de la Nueva España. Ya, no, no, no. exactamente, Diego de Monroy era Sí. religioso. Aún así, vuelvo, decimos esto, no significa que el hecho de que lo hayan acusado de descender de una morisca, como vamos a ver, y de judíos, le quita méritos a la excelente labor y servicio que hizo este señor, por favor, o sea, eso no significa, esa no es la finalidad. La finalidad no es, bueno, y No, tú vas a coincidir conmigo, no es, no queremos ser esto o solamente queremos ser esto, no, es, queremos llegar a la verdad. El señor este sí, hizo lo mejor que exactamente. quisieran, muchos cristianos viejos, hidalgos y todo eso, haber hecho lo que este señor hizo por nuestra región y por la Nueva España, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, vale la pena insistir en eso, que no se está juzgando el carácter de esta persona, que fue sumamente importante, a quien se le debe el descubrimiento de muchas minas, de Sí. pacificación, de conquista. O sea, Juan de Monroy fue a todas luces una persona sumamente eficiente, sumamente trabajadora, y el- la única situación que lo puso en un premio es que descendía de judíos y de moros. Ujú, exactamente. ¿Sí? Y que mintió Y que para llegar. He ahí una de las cosas que no sé si tú lo veas de igual forma, que es la cosa por la que brinca uno, ¿no? Ya que nos adentramos en esto, brincamos y decimos, espérame, si tú acusas una, una región completa como los Altos, ¿no? De Ujú. ellos descender de conversos, porque lo dicen casi como en una generalidad. Si tú acusas una región completa de eso, y lo que estás haciendo es, estás haciendo que no tenga importancia la, la legitima, que sean legítimos los linajes. Los haces nada más como que los pones en una forma que era una discriminación nada más. Y así, no, tiene un contexto histórico de cuál era la razón por la que se les prohibía a los judíos, por ejemplo, a llevar cargos. Tienen una historial que si lo empiezas tú a analizar, llegas a decir, espérate, ¿qué está pasando con esta gente, no? Es que es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, las evidencias históricas en Europa de que estas personas no veían el tener cargos como servicio público a la nación donde vivían. Y aquí ya es Ujú. donde está en el borde de lo que es ser antisemita en estos días, ¿no? De que cuando presentas la evidencia histórica, luego te acusan con, oh, estás hablando. No, es verdad. ¿Sí me entiendes lo que te digo? No se asimilaban ellos, simple y sencillamente. Ellos eran su propio destino, por eso es destino manifiesto, y lo demás con permiso arriba de quien sea, ¿no? Eso es muy Sí, peligroso, yo diría. sí, sí, tal cual. Entonces, pues bueno, ese es el caso de Juan de Monroy, que pues su problema fue haber mentido. Él era cristiano como tal, o sea, debemos de admitirlo porque Uh -huh. sí fue en toda la evidencia que él muestra, o sea,
Vamos a ver al final qué fue lo que resolvió el Santo Oficio con esto, Ujú. pero realmente no hubo un problema en cuanto a su actitud, no hubo, por ejemplo, no hubo herejía, no fue criptojudío bajo No. ninguna circunstancia. A pesar de que sus antepasados eran judíos, ninguno de ellos había sido condenado. O sea, ¿qué pasó con los antepasados de Juan de Monroy, que eran judíos, pero todos ellos se habían convertido? Ujú, Entonces, muchas veces los califican como cristianos. Incluso los mismos testigos dicen, ujú. no sabemos y no tenemos ninguna noticia que hayan sido condenados por el Santo Oficio. Sí. Entonces se convirtieron, pero fueron cristianos. Ujú. Entonces, Juan de Monroy era cristiano, su padre era cristiano y su abuelo era cristiano. Exacto. Oye, si el Monroy lo toma por el lado de la madre, ¿correcto? Correcto, ese es bastante interesante. Mira, así que voy a. Sí, a ver si Bueno, quieres, esta nada más porque es la no me primera quiero hoja. brincar a lo bueno, porque, ay, caray, qué bueno. Adelante, Eh, adelante. bueno, Me pues chi- entonces todo estaba bien con Juan de Monroy en 1622, que es cuando hace el inventario de bienes. Muy bonito, es muy extenso el inventario de bienes. Solamente aquí estoy colocando la primera hoja, pero bueno, está Ujú. en el Archivo General Ahí de dice Sevilla. México 262, Archivo General de número India. 166. Sí, lo Exactamente. que Tú citan tienes el exactamente. documento completo, Ah, yo también, y pues muchos a quienes se lo he compartido, ¿no? sí. Bueno, ¿qué hay que 3 años más tarde, 1625, Ujú, por alguna razón, empiezan a levantar información sobre los antepasados de Juan de Monroy como oficial, como familiar del Santo Oficio? Ya había estado unos años como familiar, debió de haberles llegado algún rumor o algo y dijeron vamos a revisar la genealogía tanto de él como de su esposa María Flores. Sí, entonces aquí ujú, está, papeles e informaciones tocantes a Juan de Monroy, vecino de la ciudad de Zacatecas, en la Nueva España. AHN Inquisición, legajo número 2, número 3. ¿Ok? ujú. Entonces, ¿qué sucede aquí, no? Es un documento también sumamente extenso de 200, como 270 hojas más o menos, Sí, no, no, o por muy ahí. No, extenso. aquí son 237 imágenes, ¿no? Es Ujú, todo el pleito. Solamente estoy extrayendo unas. ¿Qué hacen? Que revisan toda la genealogía de Juan de Monroy y en ese momento, pues empiezan. Hay dos partes. La primera, que son unos testigos que son pues, realmente comprados, ujú. empiezan a decir que Juan de Monroy, sus padres y sus abuelos, todos son cristianos viejos y todos son hidalgos, aparte. Ya, O sea, ya, se fueron con todo, ¿no? Son hidalgos. O sea, sí. para no. Pero algo empieza a generar duda en el Santo Oficio y empiezan ellos a entrevistar todavía a más testigos. Por eso es que es muy voluminoso este expediente Sí. de la Inquisición. Y empiezan a revisar y a revisar y a revisar. Y en todos estos documentos, si podemos ver aquí, Ujú, okay, mencionan, aquí un testigo dijo que sabe y es cosa muy pública en esta ciudad, se refieren a Trujillo, ujú, que ha oído que, que el dicho Juan de Monroy, el dicho Diego Hernández, su padre, y ujú, los dichos Melchor Hernández y Beatriz Hernández, o sea, sus abuelos paternos, ujú. y los demás de sus descendientes, todos ellos han sido y son cristianos nuevos, descendientes de confesos, sin conocer este testigo, que tengan raza ni mezcla de cristianos viejos, y todos son Exacto, zapateros y oficiales de oficios bajos, y viven en la calle nueva de esta dicha ciudad. ¿Okay? exacto. O sea, completamente, o sea, En otro, converso sin duda y de hecho de los conversos que venían, como bien lo dicen, ¿no? Puros, o sea, no eran de los que ya empezaron a poco asimilarse porque tenían abuelos cristianos y abuelas conversos, no, 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 ellos cambiaron el nombre y cambiaron ¿cómo se dice? Su religión y vamos, adelante, completamente, cristianos nuevos. correcto, aquí también dice Y fíjate que esto es este una de las testigo, cosas que, no, permíteme, que también le di, hasta dije, le doy el beneficio de la duda
a las personas que creen eso, ¿no? De la evidencia contundente o oculta, porque sí es cierto en España, en 1570, 1580, lo que tú quieras, sí se marcaban a estos que no tenían mezcla con cristianos, que eran cristianos nuevos, que cambiaron sus nombres, se los marcaba bien, porque volvemos a lo mismo, entran ya con apellidos Hernández, comunes, que no había manera. Entonces la única forma es, no, tú eres cristiano nuevo, aunque ya lleves un apellido que es clásico de esta región o lo que sea, ¿no? Prosigue. Efectivamente. Entonces, bueno, otro, pues el mismo testigo que incluso dice que son cristianos nuevos, dice, pero sabe que este testigo no sabe discernir si sus padres o abuelos, del dicho Juan de Monroy, hayan sido castigados o penitenciados, ¿no? O sea, Exacto. realmente, aunque eran judíos, no hay ninguna evidencia de que hayan Evidencia de sido... que hayan sido castigados, exacto. O sea, No, o sea, se convirtieron, fueron cristianos, vivieron, o sea, vivieron como cristianos, murieron como cristianos, y esa es la realidad. O sí, sea, sí, también hay que pensar en eso, porque hay un cierto dramatismo, que lo voy a llamar así, sí. de que todos los judíos, eh, pues siempre Forzados, ¿no? practicaban sus cosas y fueron forzados. Sí hubo un decreto, ¿ok? Wow. Ahora te conviertes o te vas. Esa Sí. es la razón por la que se concedió tantas nacionalidades, por los sefarditas, ¿no? Pero el, también hay que admitir y ser centrados en el hecho de que hubo algunos cristianos, cristianos nuevos, que pasadas algunas generaciones y pudieron ser una o dos después de la conversión, que realmente se adentraron al cristianismo, que adoptaron las costumbres y al pasar las generaciones ya ni se acordaban que tenían sangre judía. Caso como el de los Pacho, que lo vimos, ¿no? Que también, o sea, los Pacho no eran criptojudíos. No, no, O no, ellos sea, ya. los que llegaron a Pedro Pacho, los Pacho nobles, que incluso acabaron como, o sea, aparecen en un padrón de Fregenal de la Sierra como hidalgos. Y antes de eso, desde 1581, ya eran caballeros de cuantía, o sea, completamente de También. la más alta confianza, ¿no? Exactamente, o sea, estaban completamente integrados. Exacto. Ahora, también, fíjate que es una parte que no incluyo y no la sé cómo compartir, pero bueno, esta la conoces tú también. Y es Sí. que del lado materno mencionan, eso también es muy, muy interesante, o sea, ya vimos que del lado paterno Juan de Monroy era converso, pero del lado materno, algunos testigos dicen que no saben si la madre, porque habían escuchado, si la madre de Juan de Monroy era esta María González, si era Mora o si era su abuela materna, o sea, la madre de la madre de Juan de Monroy. Y Y una mora, efectivamente, al parecer, ¿al parecer qué, perdón? de una mora errada. O sea, Sí, iba a tenía decir, una de marca. pilón, o sea, como No, se no, dice, que fue cautiva en guerra, ¿no? Lo más probable. Errada, ¿no? exactamente, Exactamente. exactamente. Tenía una marca en la cara. Eso es lo Sí. que dicen los testigos. Al final, todos se dan, pues dicen que Juan de Monroy, los abuelos maternos, resultaron ser Juan de Monroy, un soldado que había servido en las comunidades, al parecer, y de ahí él tomó el apellido. Tomó, exacto. Caso muy similar a lo de Santiago de Vera. Él, pues del lado paterno, pues era Hernández, y era González, y era judío, y del lado paterno tenía como su abuelo a Juan de Monroy, el soldado, y pues toma como tal el apellido Como Monroy, tomó el ¿no? Que apellido. será, sí, que al parecer era hidalgo. Al parecer era Hidalgo. Él seguramente no se casó porque no hay ninguna referencia, pero en una mujer que era esclava mora, que estaba, como dicen los testigos, errada, tenía una marca en el rostro, tuvo a la madre de Juan de Monroy. Ajá. Entonces,
tenía una mezcla bastante curiosa como tal Juan de Monroy, porque mitad judío, Ujú. ¿sí? Y del otro lado, pues un posible hidalgo, pero vamos a llamarle también cristiano viejo, porque no hay nadie Evidencia. que contradiga el estatus de Monroy el viejo, Ujú. y de la abuela materna, que era mora. Sí. Pues vaya mezcla, ¿no? Sí, muy, muy interesante la mezcla, pero vuelvo a repetir, si él optó por, mi abuelo materno era hidalgo, yo voy a ser hidalgo. Sí, yo le aplaudo, ¿me entiendes? Y ahora yo Uh -huh. aplaudo también a todos aquellos que, aún no los judíos que decidieron salirse de España y que dijeron, no, yo no voy a abandonar mi fe y mi forma de vida, me vale lo que pase y ahí nos vemos, España, con todo lo que puedas haberme ofrecido. Y también está bien el decir, Efectivamente. si una persona hace 500 años dijo, dejo todo porque yo soy judío y esta ley le otorga la oportunidad para volver a España, pues adelante, que vaya a España. No, no, eso no tiene nada que ver. Para mí, o sea, a lo que trato de dar a entender es, en mí no existe ningún problema, aun si a mí me llegara a pasar, y estoy seguro que tú mismo lo harías, en donde ya encontraras evidencia contundente que, que los altos efectivamente es un 70% de personas similares al caso de Juan de Monroy, que en sus abuelos o bisabuelos eran judíos, ellos pasan a la Nueva España Uh -huh. como españoles y luego ya aquí se cristianizan y pasan desapercibidos. Si alguien encontrara la evidencia y me llegara y me dijera, mire, tú hiciste un video ridiculizando esto y es efectivo, yo diría, bueno, papelito habla, ¿verdad? Pero de otra Correcto. forma, pues yo tengo el, el derecho de decir, pues no creo hasta que me lo muestren. Efectivamente. Y bueno, esto es lo que sucedió a grandes rasgos con Juan de Monroy. ¿Y qué es lo que resuelve el Santo Oficio? Pues realmente lo que hacen es que le quitan el título de familiar, Sí, ¿vale? sí. Entonces, Juan de Monroy no acabó ni en la hoguera ni nada de ello. O sea, hasta donde sabemos, únicamente le quitaron el título de familiar. Hay varios documentos que están en línea, si alguien los quiere buscar, están ahí sobre cuando le quitan el título de familiar al Santo Oficio. Ujú. Y bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Ese fue el castigo por haberle mentido al Sí, Santo Oficio. Pero exacto. pues tenía cargos sumamente importantes. Eso es lo único que sucedió, como bien lo dices. Y ya de ahí en adelante, ya todo es extra, ¿no? Y, y pues nos da gusto, o sea, en lo personal, que existan documentos como este, porque hay esperanza de que si hay de otros ancestros, algún día van a salir, ¿no? Algún día van a salir. Y efectivamente, y mira, es lo que estábamos platicando, de que en cada proceso que haya en Nueva España, Nueva Galicia, en América, Ujú. llamémosles pleitos de hidalguía, llamémosles, por ejemplo, del Santo Oficio, mercedes de tierras, eh, casi cualquier documento que haya, o merced o título que se haya otorgado en Indias, siempre va a haber una parte en el Archivo General de Indias que Ujú. lo conserve, ¿sí? Ya sea como copia, ya sea como parte del proceso, ya sea como una resolución, o sea, nunca vamos a encontrar un documento completamente aislado y mucho menos de esas épocas, o sea, de 1600 y cacho. Para atrás, olvídate, no lo veo muy poco probable. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos esa situación en Nueva Galicia que muchas veces nos preguntamos, hijo, es que no hay documentos, por ejemplo, de cuando le entregaron el título de alcalde a X persona de los linajes de Nueva Galicia. Todavía no lo encontramos, ¿no? No están los protocolos notariales o no lo tiene determinado escribano. Hay una esperanza, Sí, hay una esperanza. hay un libro Que de exista memoriales. copia del libro de gobierno de la Nueva Galicia, como ya ves que hay una parte, que exista una copia, un traslado que haya en el archivo de Indias, ¿no? Existe.
Hacemos changuitos para que nos... efectivamente. Y ese podría darnos una sorpresa la próxima semana porque muy generosamente se ofrecieron también a ayudarme en Sevilla para localizar ese documento que está en pares, que podría contener todos los memoriales, peticiones, Mercedes, o sea, todo ello que las pidieron personas al área de la audiencia de Guadalajara. Sí. Si es esto, Jorge. No, O no, sea, para no... entonces, bueno, sí, efectivamente, o sea, podría, es cuestión de suerte, vamos a ver, pero pues nos podría ayudar mucho a poder, en el mejor de los casos, avanzar en nuestras genealogías. En otro caso, quizás no tan prometedor, si encontramos documentación de nuestros antepasados, pues podría enriquecer lo Sí, que ya sabemos sobre ellos, ¿no? O sea, tendríamos, por ejemplo, otorgamientos de Mercedes o títulos, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Algún título de alcalde o corregidor. Eso sería algo fabuloso y estamos esperándolo ansiosamente, Eric, ya que te llegue y que nos comentes. ¿Ok? Sí, no, así que tú eres de los primeros tú eres el primero más bien, el Te lo primero que le paso agradezco. la documentación. Te agradezco eso y te agradezco que nos hayas dado una cátedra en esto de Juan de Monroy. Y pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros, Eric. No, de qué, Jorge, pues mira, fíjate que con todo el gusto del mundo, pues Gracias, realmente ¿no? es Privilegio muy porque padre, no, ¿cómo dices, perdón? no, pues muy padre hablar de estos temas. Ah, sí, como siempre. Pues mucho gusto, Eric. Estamos en contacto, te agradezco y vamos a darle fin a este capítulo que fue muy interesante. Hasta luego, Eric. Hasta luego, Jorge. Y así damos fin a este episodio número 9 de Relatores. No se les olvide darle me gusta y suscribirse y sigan atentos a otros episodios. Se despide de ustedes su anfitrión Jorge Barba. Hasta luego.